La comunicación eficaz en el agro dota a los productores de más conocimientos, los ayuda a tomar mejores decisiones, les permite mitigar los riesgos, mejora el conocimiento del mercado, promueve la defensa de políticas y también fomenta la colaboración, entre otros beneficios. En resumen, podríamos decir que una buena comunicación contribuye al desarrollo sostenible del sector. Vamos a comenzar por Fernando. Fernando, ¿Qué si tal? bien, gracias por venir, a los tres, No, si por favor, bien gracias. La Nación Campo es una sección orientada principalmente al agro, dentro de la nación su llegada es masiva y alcanza a la población urbana. Este punto es positivo para el sector y también es muy desafiante para ustedes, los comunicadores. Como editor de contenido, ¿nos puedes compartir cuáles son las claves para lograr que esta información, que muchas veces es dura, densa, sea atractiva para todas las audiencias? Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada. Muchas gracias por la invitación, Ignacio, también a ustedes, obviamente. Y también con los colegas compartir este momento que siempre sirve también para contar, obviamente, un poco en qué estamos y también qué vemos en general como tendencias. Vos mencionabas la palabra desafío y eso es algo que tenemos todos los días. Y cuando digo todos los días, ya no me refiero a de lunes a viernes, o sea, directamente de lunes a lunes. Porque si bien pareciera que tal vez este sector, digamos, es más chico en términos de comunicación, en realidad no lo es. No lo es porque pasan cosas, lo comentábamos antes con Tomás fuera de esta charla, lo que está ocurriendo en materia de comunicación, este proceso de digitalización, de transformación, nos obliga a estar atentos siempre, todos los días. Y esto significa justamente ese otro desafío del ver cómo transmitimos estas cosas, por un lado, a la gente que es del sector y por otra parte, en vinculación con que, bueno, justamente la Nación tiene un público masivo, tiene una llegada muy importante en términos también de comunicación general, peso editorial, de trabajo con los distintos temas de agenda. El desafío pasa por ver muchas veces cómo algo que parece particular, mínimo a veces, se lo podemos comunicar al público general de una manera que sea, por un lado, efectiva, o sea, que lo que queremos comunicar o lo que vemos que se está transmitiendo desde el sector, que en este caso puede ser una noticia pura vinculada con la política económica, generalmente a veces los temas que llegan más tienen que vinculación justamente o por una traba a la exportación, o por una mala política, o algún anuncio que, por el contrario, es positivo y aún en un contexto difícil puede ser una buena noticia y desafiante, pero también ver cómo llevamos las cosas que tienen que ver con el productor puro, el técnico, el contratista, la gente que está vinculada y cuenta historias. A veces nos pasa que, bueno, obviamente, o nos llega un dato, nos llega una historia, las observamos en las redes sociales, obviamente tratamos de llevar adelante justamente un chequeo de lo que pasa y vemos cómo se la contamos al público en general. Porque a veces por ahí uno, si usa una palabra muy específica al sector, puede ser muy interesante la foto, el video que la acompañe, pero el cómo contamos eso desde un título es muy importante. Muy importante porque a veces en ese título está la clave del potencial impacto que va a tener esa noticia. Y digo esto porque, obviamente todos ustedes saben los términos técnicos que se usan en la agricultura, ganadería, lechería, economía regional y un montón de cosas más. Pero a veces me parece que el desafío pasa por eso. Y tratamos justamente de hacer eso, ver cómo lo que parece complejo a veces se lo llevamos de una manera simple, que la gente lo pueda entender, que tenga llegada y obviamente a nosotros como noticia nos puede decir, bueno,
dimos esto y realmente tuvo una llegada importante. Eso como concepto general, ¿no? Y después otra de las cosas que estamos tratando de llevar, porque a veces, digo, no sé qué van a decir los colegas, ¿no? Pero yo a veces veo que muchos se plantean, el agro comunica mal. Se dice mucho eso. Y yo la verdad que para mí eso es relativo, porque destaco que hay muy buena gente que está transmitiendo cosas muy interesantes, ya sea de su red social o que te cuenta una historia. Quizá la discusión por ahí a lo mejor puede ser otra, ¿no? El cómo lo transmitís a ese concepto que a lo mejor puede ser complejo para que sea entendido, comprendido por todos. Y a lo mejor la otra discusión sea, bueno, a ver, si comunicamos mal, como sector, el sector comunica mal, en realidad la discusión por ahí es el peso político que a veces tiene, que es otra discusión completamente aparte de este panel. Pero en mi caso en particular, los colegas que estamos en la sección, estamos permanentemente viendo eso, las cosas que pasan, las noticias, cómo las llevamos de algo complejo a veces a algo simple para el público en general. Gracias, Fernando. Las preguntas que me gustaría hacerles es si lo están utilizando para generar contenido, si están utilizándolo para generar texto o también imagen o algún otro tipo de uso, y cómo imaginan cada uno el futuro del periodismo a partir del uso de la inteligencia artificial. Mira, yo lo que veo que obviamente todas las tecnologías que sirvan para mejorar el proceso de producción de una noticia, de contar un hecho, identificar tendencias de las audiencias, qué es lo que se está demandando en cuanto a necesidad de información, todas son bienvenidas. En el caso nuestro, por lo menos, para generar contenido puro de campo, no estamos con la inteligencia artificial puntual de lo que estamos hoy en día mencionando antes, ¿no? Sí estamos utilizando, obviamente, herramientas que incorporan algo de esa inteligencia como para justamente identificar las audiencias, hacia dónde van, qué se está leyendo más, darle algún tipo de enfoque distinto a una historia o la forma de contar. A veces, a ver, pongo como ejemplo esto, tenemos que tratar de distinguir muchas veces entre lo urgente y lo importante, ¿no? O sea, lo urgente puede ser una noticia que pasó y que hay que tenerla, colgarla, un par de párrafos, vos decís que obviamente que después el algoritmo te termina premiando todo lo otro que le vas agregando. Bueno, por ahí en lo urgente tenés algo, salimos con esa noticia y después vamos incorporándole distintas cosas como para que quede más completa la nota, el texto, la historia, lo que sea. Pero, a ver, también hoy en día estamos viendo que hay errores de la inteligencia artificial. Me parece que todavía, por lo menos, el ojo humano tiene que estar editando un contenido, viendo una historia, porque sabemos también cómo funciona. Toma de acá, toma de allá. Me parece que en esta instancia todavía tiene que estar claramente el editor humano, el periodista detrás de esa historia. Lo que sí me parece, como un poco también lo que mencionaba antes Tomás, que si sirve hay que usarla para mejorar el proceso de calidad de otra cosa. Eso es sin duda. Y después, obviamente, sí estamos atentos a todas las mediciones que nos reporta otra área del diario, que obviamente nos sirve, interactuamos con esa área para justamente apuntar a esto, ¿no? A mejorar el proceso de producción de la noticia. Juan Carlos. Bueno, nosotros, el 80% de la revista se hace con inteligencia natural. Y el 20%, que es la parte más descontracturada, se usa para algunas cosas. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una sección que se llama El Quincho, que es un encuentro, y a veces preguntamos al chat si... O sea, que nos arme un juego interactivo, y eso, para eso es genial, te lo arman, nos da opciones, lo estamos usando. Lo usamos también a veces para los títulos que van a la web, porque los títulos de las notas técnicas son de 4 renglones,
y el Google no te lo encuentra, si tiene 4 renglones. Entonces tratamos de adaptar al SEO con inteligencia artificial y te lo achica en 2 palabras. Entonces estamos usando mucho eso para poder adaptar a la digitalización más que nada. Después yo también veo igual que Fer que tiene errores. Yo el otro día tenía que hacer una nota de color sobre los deportistas en Santa Fe, que son cualquier cantidad. Y dije, bueno, a ver si me olvido de alguno. Y le pregunté, me tiró a Fangio y a Ginóbili. Entonces le digo, flaco, me está haciendo meter la pata, le digo. Y me puse, tenés razón, Ginóbili nació en Bahía Blanca y Fangio en Balcarce. O sea, ahora calculo que de ahora en más no lo va a tirar más. Pero estas correcciones lo vamos a comer si no lo miramos. O sea, se hace más, por ahí más cómodo el trabajo. Hay trabajos tediosos, por ejemplo, que era desgrabar una nota, que ahora por ahí, si te la desgrabas rápido, después tenés que revisar a ver si metió la pata en alguna cosa, pero nada más. Los contenidos técnicos, la verdad, es poco lo que se puede hacer. Tenés que ir con el técnico y es más, a veces tenemos que chequear porque el diseñador se equivoca y tenemos que chequear mucho con el técnico. Nosotros también, pasa que hay que distinguir también a qué llamamos contenido que podamos hacer con inteligencia artificial. Un texto escrito por un periodista que cubrió, habló, consiguió un dato, es medio reemplazable con inteligencia artificial porque hay mucho cruce de background que te determina el foco de lo que vos querés contar. ¿Se puede? Sí, se puede. El tema es que incluso los algoritmos de los que hablaba hace un ratito te tiran hacia abajo. Nosotros hicimos algunas pruebas de hacer alguna nota entera con algo sencillo, de todo con inteligencia artificial, y Google detecta ya qué contenidos están hechos con inteligencia artificial y te lo manda al fondo de la búsqueda de resultados. Entonces, de vuelta con lo que decía antes, termina incluso el algoritmo con el que también hemos velado el periodismo, termina privilegiando el contenido de calidad. Entonces, nosotros hoy estamos más pensando cómo podemos usar la inteligencia artificial para mostrar, por ejemplo, o para generar contenidos interactivos, o para desarrollar maneras de contar distintas, más que para generar el contenido que queremos mostrar. O sea, lo estamos pensando más para buscar el contenedor de esa historia que esa historia en sí. Esa historia en sí es muy difícil generarla con inteligencia artificial. ¿Se puede? Sí, seguramente se pueda, pero nunca va a tener, o por lo menos por ahora, por ahí más adelante existe, nunca va a tener por ahora el ojo y la sensibilidad del periodista que lo hace, que de vuelta no es que va a entrevistar a alguien y cuenta, sino que busca datos de 8 fuentes distintas, los cruza y genera un foco sobre esa historia, que ese foco pueden ser 10, pero elige uno y es el que nosotros queremos mostrar. Una última pregunta para también los tres, si te parece, Igna. ¿Imaginan que la brecha entre la ciudad y el campo se va a cortar algún día? ¿Va a lograr el sector no? ¿Cómo era, Juan Carlos? Comunidad agroindustrial. La comunidad agroindustrial Poco va a largo. lograr, hay que trabajar en acortarlo. Por eso vengo perdiendo. ¿Va a lograr alguna vez comunicar al ciudadano las divisas que genera y el trabajo? ¿Será alguna vez también una comunidad de peso en la sociedad como lo es en Estados Unidos, en Brasil o en algunas partes de Europa? ¿Quién quiere empezar? Como quieran. Fer. Sí, Juan. Vamos. Arranco yo. A ver. Arranque, Fer. Yo vuelvo por ahí un poco quizás a lo que mencioné al comienzo, ¿no? Podemos pensar que se comunica mal, pero no creo que necesariamente pase por ahí el problema del sector, sí, más el tema de el peso político, si uno lo compara con otros sectores que por ahí son obviamente más chicos en términos de cantidad de representantes y quizás pueden tener un poder de lobby distinto para hablar con un gobierno, tratar de sacar adelante una ley que le pueda resultar beneficiosa. Me parece que no pasa por ahí tanto de la brecha porque, hay mucha gente que en el sector ya se redes, comunica bien, tira conceptos interesantes y me parece que eso es importante. Por ahí, a ver, quizás sí volviendo un poco más a lo técnico que mencionaba antes Juan Carlos, ver cómo contar esas cosas para que la gente
la conozca. A ver, nosotros hemos dado muchas veces notas vinculadas o al mito que había en torno a las emisiones de la ganadería o el mismo glifosato que hoy en día está otra vez en la agenda por la prohibición que se ha hecho en Misiones, por ejemplo. Por ejemplo, destacando siempre que es un producto que se aprobó, hubo un organismo que lo aprobó acá y en más de 100 países en el mundo, también llevar adelante ese proceso. Buscando comunicar esas cosas. Y creo que la brecha también hay que buscarla, por ejemplo, acortarla, si existe ese concepto de brecha. Viendo qué hacen otros países. La semana pasada se hizo un congreso acá en Buenos Aires donde vino gente de Brasil a contar cómo están trabajando con el Parlamento, con más de la mitad de la gente vinculada a diputados y senadores que tienen una extracción agropecuaria. No necesariamente origen agropecuario, pero sí extracción, porque gente que quizás desde el mismo sector urbano se sintió comprometida con los temas del sector y con ese concepto de si es bueno para el campo, es bueno para Brasil. Digo, bueno, ¿por qué acá en la Argentina no se hace lo mismo? Si es bueno para el campo, que sea bueno para la Argentina y que se trate de generar un consenso que le sea beneficioso al sector. Me parece que por ahí está, es lo que yo identifico como algo que está pendiente. O sea, la comunicación es importante, obviamente, porque si comunicas algo mal, un error, las consecuencias pueden ser totalmente adversas, pero creo que hay que pensar desde un foco más integral al sector y no tener miedo en hacerlo. Gracias, Fer. Tommy. Yo vengo pensando hace bastante qué es esto de que el agro comunica mal. Yo, sin duda de los tres, probablemente la mayoría de los que están acá, me sumé al universo agro hace un par de años, nada más, cuando entré a Agrofy, y vengo pensando mucho en qué comunica el agro y noto como que hay una sobrevalorización del agro como un todo. Yo por ahí difiero un poco de lo que dice Fer, de que hay que tener una mirada más integral. Yo pienso que hay que pensar el agro o la cadena industrial o todas las cadenas agroindustriales como lo que son. Uno no dice el deporte comunica mal, porque ¿qué es el deporte? ¿Es Messi? ¿Es un Paula Barreto? ¿O es la AFA? ¿Es Vélez? ¿O es un judoka de Jujuy? O sea, me parece que la agroindustria en general es un mundo súper diverso, súper heterogéneo y que, por un lado, hay que correrse, un poco lo deslizaba Juan Carlos hace un rato, de correrse de, bueno, el agro comunica mal porque los medios comunican mal. Los medios no son el agro ni remotamente, y de hecho cada vez menos son los responsables o los únicos responsables de transmitir lo que ocurre en el campo. Hay un montón de vertientes, las redes sociales, los influencers, cada uno con sus redes es el ejemplo claro de eso, pero más allá de que cada uno comunica, me parece que pensar al agro como una entelequia, como si fuera algo que no sabemos qué es, pero que es un conjunto, me parece que ya encierra un error metodológico de estudio de cómo estamos pensando lo que queremos comunicar, si es que todos queremos comunicar lo mismo, porque no creo que todos los del campo o los del universo agro quieran comunicar lo mismo. Entonces me siento un poco incómodo con la idea de ponerme a pensar que el agro tiene que comunicar de una forma y que sería más sano eso para estrechar la distancia acá entre la ciudad, el agro, y esto de pensar que cuando abrimos la heladera hay campo y cuando nos subimos al auto hay campo y demás. Me parece que es demasiado ambicioso pensar que pueda existir un discurso homogéneo de qué es lo que pasa en el campo. Me parece que es mucho más sano pensar cómo comunica cada uno desde su lugar lo que quiere comunicar del sector que representa al público que quiere comunicarlo y con los mensajes clave que determine. Juan Carlos. Yo creo que el tema de la comunicación y la sociedad, la brecha existe también entre lo que denominamos el campo y el sector público también. Entonces, hay un montón de brechas que hay que acercar, sin prejuicios. Entonces vos vas a aprender la televisión pública, en vez de hablar de agrotóxico, pues ahí hablan de siembra directa, qué sé yo, si nos acercamos.
Si nos alejamos cada vez más vamos a estar cada vez más lejos. Y después tomar la iniciativa. Nunca la comunidad agroindustrial tomó la iniciativa. Siempre vamos atrás. Salen a pegar y nosotros salimos a defendernos. Entonces, hagamos algún día para tener nosotros la iniciativa. Que alguien, como van al campo y te miden para dónde está la deriva y te sacan en televisión que fumigaste al lado de un colegio, está mal. Venía a Palermo un día y agarré una hectárea de Palermo y fíjate cuántos tarros de ray hay en una manzana de Palermo. Y que el agro diga, che, en una manzana de Palermo hay 200 veces más veneno que en una hectárea de campo. Hagámoslo, financiémoslo, que alguien sabe que lo diga, porque hay que poner plata también para comunicar. Y a veces le pedimos a las empresas que pongan la plata, y las empresas tienen que vender, porque el tipo le mide está en la mitad del objetivo y vos querés que el tipo le diga a la sociedad que nosotros somos buenísimos, el tipo tiene que vender. Entonces, ese acercamiento con los gobiernos es fundamental para poder estar en los canales, para que te den un poco de bola con lo que estás haciendo. Y después buscar inversiones para tener alguna vez la iniciativa. Esto que te digo puede ser un ejemplo. Te digo que te sorprende. Llegás a hacer un análisis de cuánto veneno o cosas químicas hay en una manzana de Palermo, Caballito, de cualquier lugar de Buenos Aires o cualquier ciudad grande, y está tremendo, al lado de las papas. Ahí está el ray, las papas. Pero sí, prendemos a ver qué dicen los chicos de Greenpeace cuando en el campo se contamina y matan gente y glifosato. Entonces, a lo mejor nos falta a nosotros tomar la iniciativa, eso es para acercarnos a la sociedad y ser parte y dejar de decir sector. Igna, llegamos al final de esta jornada, esta tercera jornada. Les agradecemos a los referentes. Te agradezco personalmente tu integridad como emprendedor que me inspira tanto. Y bueno, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, un placer. Gracias, Luisina, por acompañarnos nuevamente. Gracias a los tres y especialmente a ustedes y al resto de los panelistas. La verdad que generosamente otra vez nos han acompañado de un nivel increíble. Y bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que nos están viendo de manera presencial, a los que nos vieron de manera online, en vivo, y a los que seguramente van a vernos después en diferidos. Muchísimas gracias a mi equipo, AgroPro, a Valen, que laburó muchísimo y hizo todo esto posible, junto con Popa, con Miley y también con el resto del equipo que siguió trabajando en AgroPro para que nosotros pudiéramos estar acá y salir en las fotos. Pero hay todo un gran trabajo, a los sponsors. Bueno, mucha felicidad, muy contentos de poder aportar nuestro granito de arena y de transmitir todo lo que los speakers, panelistas conocen y vienen viviendo y haciendo. Así que nos vemos el año que viene en la 4ª edición. Gracias por todo. Una última pregunta para también los tres, si te parece, Igna. ¿Imaginan que la brecha entre la ciudad y el campo se va a cortar algún día? ¿Va a lograr el sector no? ¿Cómo era, Juan Carlos? Comunidad agroindustrial. La comunidad agroindustrial Poco va a largo. lograr, hay que trabajar en acortarlo. Por eso vengo perdiendo. ¿Va a lograr alguna vez comunicar al ciudadano las divisas que genera y el trabajo? ¿Será alguna vez también una comunidad de peso en la sociedad como lo es en Estados Unidos, en Brasil o en algunas partes de Europa? ¿Quién quiere empezar? ¿Comunidad de peso en la sociedad como lo es en Estados Unidos, en Brasil o en algunas partes de Europa? ¿Quién quiere empezar? Como quieran. Fer. Sí, Juan, vamos. Arranco yo. A ver, Arranque, Fer. yo vuelvo por ahí un poco quizás a lo que mencioné al comienzo, ¿no? Podemos pensar que se comunica mal, pero no creo que necesariamente pase por ahí el problema del sector, sí, más el tema de el peso político, si uno lo compara con otros sectores que por ahí son obviamente más chicos en términos de cantidad de representantes y quizás pueden tener un poder de lobby distinto para hablar con un gobierno, tratar de sacar adelante una ley que le pueda resultar beneficiosa. Me parece que no pasa por ahí tanto de la brecha porque, hay mucha gente que en el sector ya se redes, comunica bien, tira conceptos interesantes,
y me parece que eso es eso importante. Por ahí, a ver, quizás sí volviendo un poco más a esto, lo técnico que mencionaba antes Juan Carlos, ver cómo contar esas cosas para que la gente la conozca. A ver, nosotros hemos dado muchas veces notas vinculadas o al mito que había en torno a las emisiones de la ganadería o el mismo glifosato que hoy en día está otra vez en la agenda por la prohibición que se ha hecho en Misiones, por ejemplo. Por ejemplo, destacando siempre que es un producto que se aprobó, hubo un organismo que lo aprobó acá y en más de 100 países en el mundo, también llevar adelante ese proceso. Buscando comunicar esas cosas. Y creo que la brecha también hay que buscarla, por ejemplo, acortarla, si existe ese concepto de brecha. Viendo qué hacen otros países. La semana pasada se hizo un congreso acá en Buenos Aires donde vino gente de Brasil a contar cómo están trabajando con el Parlamento, con más de la mitad de la gente vinculada a diputados y senadores que tienen una extracción agropecuaria. No necesariamente origen agropecuario, pero sí extracción, porque gente que quizás desde el mismo sector urbano se sintió comprometida con los temas del sector y con ese concepto de si es bueno para el campo, es bueno para Brasil. Digo, bueno, ¿por qué acá en la Argentina no se hace lo mismo? Si es bueno para el campo, que sea bueno para la Argentina y que se trate de generar un consenso que le sea beneficioso al sector. Me parece que por ahí está, es lo que yo identifico como algo que está pendiente. O sea, la comunicación es importante, obviamente, porque si comunicas algo mal, un error, las consecuencias pueden ser totalmente adversas, pero creo que hay que pensar desde un foco más integral al sector y no tener miedo en hacerlo.